Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas. Gracias por estar acá. Bueno, hoy tenemos una visita, justamente estábamos hablando de nuestro maestro, una persona tan querida como el doctor Caponfilas. Bueno, ¿quién nos visita hoy? Hoy nos visita el doctor Lucas Malgrín, él es abogado. Le pedimos el currículum con Dani. Dijimos, pero ya sabíamos que Lucas no nos iba a dejar leer su currículum de 4, 5, 6 hojas. Él lo dijo, soy abogado, profesor universitario y juez del trabajo. ¿No, Daniela? Dejamos así, bueno, la que va a realizar la conducción es la doctora Daniela Andrea Villar, ella es abogada laboralista, y hoy nos acompañan un montón de amigos, haciendo un poco no digo el aguante, estamos acá el último día antes de la feria. Acá está la doctora Adriana Bucione, está la doctora Agustina Bergoncelli, el doctor Iván Pérez Morelli y el doctor José Luis García Ventureira. Bueno, todos sus queridos amigos, en este Zoom íntimo, como siempre decimos, y del otro lado de Facebook Live también nuestros queridos amigos y amigas. Bueno, un cariño grande, te dejo Dani, y gracias Lucas por estar, y gracias a todos y a todas por estar acá. Bueno, gracias Andrea por todas tus palabras. Y buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando. Eh, gracias a los que están acá presentes, a los que nos están viendo y especialmente al doctor Lucas Malmgren que eh, aceptó acompañarnos en esta tarde. Así que desde ya le agradezco muchísimo, doctor, y le doy la bienvenida a este ciclo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta charla amena, vamos a decir, ¿no? Entre amigos, es una charla entre amigos. Y como todos saben, el doctor es juez nacional del trabajo y hace poquito tiempo, relativamente, pero tiene una extensa carrera dentro del Poder Judicial. Así que, bueno, todos sabemos que para ser juez, previamente, se debe ser abogado. Y lo que queremos saber justamente es cómo fue que eligió esta carrera que todos amamos, ¿no es cierto? ¿Por qué decidió ser abogado? Bueno, a ver, buscando en el arcón de los recuerdos, eh, pensé una vez que había terminado la secundaria, no tuve dudas acerca de querer ser abogado. Sí, durante mi tiempo de adolescencia oscilé entre las cosas más diversas como medicina, bombero, bueno, no sé si se me había pasado por la cabeza algo más. Mi papá era abogado, pero entiendo que no fue por ahí que vino la vocación, pero lo cierto es que no me lo planteé demasiado, ¿sí? Era una seguridad, ¿sí? Y enseguida que empecé a estudiar, comprobé, digamos, este gusto, esta pasión, para decirlo de alguna manera, eh, lo que estudiaba, lo que iba viendo, lo que iba pensando, me atraía, y bueno, así que esos fueron un poco los motivos, un poco implícitos, que me llevaron a decidirme por eso. Y después, por ejemplo, mi vínculo con el derecho del trabajo, ¿sí? Porque en definitiva, luego no fue, confieso que no fue en el plano universitario, ni en la materia de derecho del trabajo, que si mal no recuerdo el titular de la cátedra era Martínez Vivot, ni en la práctica profesional de laboral, que no recuerdo quién era la profesora, me entusiasmé en absoluto con el derecho del trabajo.
Solamente que allí, durante el tiempo que yo estaba estudiando, tenía de compañero en otra comisión, pero compañero al fin, a Juan Pablo Capón Filas, ¿sí? Hijo de Rodolfo, y en función de esa relación, Rodolfo me fue invitando a los distintos eventos del equipo federal de trabajo, me compartía, aun cuando yo era estudiante, las cosas que iba escribiendo para que le diera una lectura, para que le diera una opinión. Yo que era un don nadie, pero a la enésima potencia, ¿no? Y ahí fui tomando el gustito por el derecho del trabajo, ¿sí? Y bueno, básicamente eso. Qué privilegio, y qué honor. Verdaderamente sí. Yo me siento muy bendecido, muy agradecido, ¿sí? Incluso ese conocimiento de alguna forma de mis cualidades personales y también de mi forma de pensar, de mis pensamientos también jurídicos, fueron que llevaron a Rodolfo Capón Filas, que cuando se produjo una, una vacante en la Cámara para el cargo de relator, ¿sí? me convocara, ¿sí? Y allí el aprendizaje fue fantástico, porque yo compartí inicialmente el trabajo diario, no solamente con Rodolfo, sino también con Juan Carlos Fernández Madrid y con Morando, ¿sí? Que cada cual con su perfil, etcétera, etcétera, pero era de primeros tres caballeros, sin duda, ¿sí? Y, y muy, pero muy interesante todo esto. Y además, bueno, la Cámara tiene la ventaja de ser un enorme laboratorio, ¿sí? Porque ahí recibíamos de las cuestiones más variadas, de cada uno de los 80 juzgados de primera instancia de trabajo. Entonces, es un aprendizaje muy, pero muy interesante, ¿sí? Y bueno, más allá de eso, compartir no solamente quien conocía a Rodolfo Capón Filas, sabe que jurídicamente era brillante, ¿sí? Pero era brillante como persona y un hombre de una cultura impresionante, impresionante. Y no estoy hablando de la cultura de forma culta, digamos, que también lo era, ¿sí? Pero podía contar, por ejemplo, alguna cuestión sumamente sofisticada de literatura, de pintura, de música, de un montonazo de cosas, pero podía relatar o podía dar cuenta del relato de un albañil en La Pampa que lo fue a consultar, y alguna anécdota o alguna cuestión de vida que se lo extraña muchísimo. Sí. Bueno, realmente envidia sana, diría yo, ¿no? De poder haber Sí, sí, tenido toda esta experiencia y además con tres grandes maestros, ¿no es cierto? sí. Y hablando del aprendizaje, bueno, yo conocí al doctor Lucas Malgrin justamente en un curso de posgrado de la UBA, que daba de Derecho Procesal Laboral, junto con el doctor Lubel, si no me equivoco. Exactamente, sí. Sí, Así sí. que ahí me impactó su claridad, su conocimiento, realmente quedé admirada por Bueno, no es para por tanto, todo el pero despliegue. trato, a ver, el curso ese lo venimos llevando adelante con Leonardo Lubel, que Lubel tiene una capacidad que es muy, pero muy interesante. Él es académico en Derecho Procesal, forma parte de la Academia Nacional de Derecho en el área de Derecho Procesal, y tiene una precisión técnica,
pero increíble, ¿no? Y eso es una ventaja. Yo, en cambio, trato de poner las cosas en forma coloquial, de modo tal que todos lo comprendan. Y más allá de transmitir, para decirlo de alguna manera, de relatar lo que tiene que ver con la legalidad del proceso laboral, invito a pensar estratégicamente, invito a pensar en términos de oportunidad, mérito y conveniencia, para decirlo de alguna manera, para que los profesionales del derecho, de un lado y del otro del mostrador, para decirlo de alguna manera, tengamos una actuación profesional más calificada, ¿no? Es importante, creo, ver desde ese punto el derecho, porque nosotros no somos meros ejecutores de la ley. Cualquiera que ejerce el rol de abogado se da cuenta que es una mera herramienta importante al fin, ¿sí? Pero hay un enorme universo detrás de eso que permite defender mejor los intereses del propio cliente. Y también es lindo ver esto, que el derecho es tan dúctil que permite a cada una de las partes que están contrapuestas sostener argumentos completamente distintos, ¿no? En ese debate, para decirlo de alguna manera. Es interesante eso. Y también, bueno, invito a ver, o en general, cuando trato de reflexionar con estas cuestiones con el auditorio, los invito a desarrollar su profesión teniendo especialmente en cuenta, por un lado, los intereses del propio cliente, ¿sí? En primer lugar, y tomándolo como principal aliado. En segundo lugar, desde una cuestión que tiene que ver con pensar desde los argumentos que el otro me puede oponer, ¿no? De esa manera el ejercicio profesional va a ser más calificado. Y también pensarlo desde el juez más restrictivo, aquel que me va a romper la cabeza. Entonces, y no solamente el juez, así como simplemente porque nuestras postulaciones, las postulaciones de ustedes, ¿sí? Están dirigidas a un juez, a una juez de primera instancia, pero va a admitir múltiples relecturas, ¿sí? Eso va a ser revisado eventualmente por la Cámara, eventualmente por la Corte, hoy en día en un tribunal internacional. Bueno, todas estas cuestiones son las que más o menos allí trabajamos. Y sí, la finalidad, yo creo que usted nos contaba, ha sido cumplida totalmente, porque justamente se hace tan interesante el curso por todo lo que nos dice de esa conjunción de los dos lados del mostrador, de esa forma coloquial de explicar, que hace que uno lo entienda, que sea amena la clase y Sí, que... y en eso de los dos lados del mostrador, yo creo que es importantísimo. A ver, yo en el curso atajo penales. ¿Por qué atajo penales? Porque son 500 abogados en el ejercicio de la profesión de abogado, desde el rol de abogado, del actor, del rol del abogado, el demandado, o asesor, letrado de un sindicato, o viendo una cámara empresarial, y por el otro lado, el único o casi único integrante del Poder Judicial. Entonces, todas las quejas, uno se transforma un poco en el libro de quejas. No, pero salvando la broma, digo que es importante tener una actitud empática. Digamos, los integrantes del Poder Judicial, nosotros tenemos que comprender que el cliente, sea el actor, sea el demandado, les está soplando a la nuca, que
el hecho de que los procesos se prolonguen indefinidamente y todas estas cuestiones, ¿sí? Es una irregularidad, ¿sí? Y de esa irregularidad somos responsables nosotros, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es necesario esa comprensión desde el órgano jurisdiccional. Y también se impone, para decirlo de alguna manera, desde el órgano jurisdiccional, el tema de un celo especial, para decirlo de alguna manera, en la tramitación de las causas, en función de los intereses que están en juego. Ahora bien, desde el otro lado del mostrador, también tiene que haber, creo, una mirada de alguna manera empática. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto, ¿sí? Comúnmente en ese curso y en otros ámbitos hacemos o hacen alguna pequeña encuesta acerca de las fallas más notables en cuanto al tiempo de los procesos, ¿no? Y preguntar cuánto tiempo tarda un juzgado en, no sé, en correr el traslado de la demanda, o cuánto tiempo tarda para luego abrir a prueba, o cuánto tiempo tarda eventualmente para revisar y fijar alegar, o para dictar sentencia, o cuando vuelve de cámara el expediente para hacer la liquidación, o para proveer un escrito, ¿no? Entonces, todo eso es cierto, pero lo cierto es que las situaciones en el foro del trabajo son por lo más variopintas. Hay juzgados que están por mérito propio, por un lado, ¿sí? En condiciones sumamente ideales, para decirlo de alguna manera, y hay juzgados que están desbordados por causas endógenas y exógenas, ¿sí? Digo, por ejemplo, mi propio caso. El juzgado 6 no está detonado, vamos a ponerlo de esa manera, pero tampoco está en una situación ideal, ¿no? Pero nosotros estuvimos 13 años sin juez titular, ¿no? Y esas circunstancias, y hay juzgados que han estado hasta 20 años sin juez titular. Y debo decir que en mi caso, que yo, antes de haber sido designado en el juzgado 6, era el secretario del juzgado 6, que nosotros hemos tenido enorme suerte acerca de los subrogantes que nos han tocado, ¿sí? Pero bueno, estas son las cuestiones que comúnmente pasan. Sí, realmente cada juzgado es un mundo, ¿no es cierto? Y siguiendo con el tema del curso, quería preguntarle cómo es que llega a la docencia, si fue también una cuestión de vocación, si fue casual. Sí, eso sin duda. Cuando yo me recibí en el año 94, empecé, por un lado, a dar clases en la Universidad del Salvador, no para derecho, sino para servicio social, ¿sí? Y paralelamente también empecé a dar clases en el profesorado de educación especial, una materia que se llamaba legislación y habilitación ocupacional, que tenía que ver con el tema de los derechos de las personas con discapacidad y con la preparación para el trabajo, la habilitación y rehabilitación profesional de las personas con discapacidad. Y luego, digamos, más adelante, cuando a Rodolfo Capón Filas lo designan decano de Derecho de la Universidad Kennedy, conformamos una cátedra, ¿sí? Y ahí sí desplegué básicamente la enseñanza en el plano del derecho al trabajo,
y de la práctica forense laboral y previsional. Pero sí, la docencia es una de mis enormes pasiones, y no solamente de alguna manera la docencia desde el punto de vista técnico, sino también todo lo que tiene que ver con lo educativo, ¿sí? Me apasiona, ¿no? Yo veo que así como la docencia, la abogacía, que había pasado en la adolescencia por querer ser bombero, estudiar medicina, todo tiene que ver con el servicio. Y, y creo que también está relacionado, que por ahí un pajarito me contó que tenía alguna actividad con los scouts, ¿es así? Sí, a ver, yo soy scout desde los 11 años, ¿sí? Lo cierto es que desde hace, bueno, en los scouts, básicamente a partir de los 21 años, uno deja, para decirlo de alguna manera, de compartir una actividad educativa con otros niños y jóvenes, y puede optar por ser educador de niños y jóvenes. Y bueno, yo fui durante mucho tiempo, después en un momento determinado me dediqué a la formación de adultos, de adultos educadores scouts, en Scout de Argentina. Llegué a ser, digamos, el director de formación para una región de la capital federal, y bueno, hace cosa de 2 años, antes de que se largara la pandemia, largué todas esas cosas de adultos, y hoy por hoy, todos los sábados, digo todos los sábados porque en verdad a veces con las cuestiones de la pandemia nos hemos juntado un viernes, o bueno, junto con un equipo de educadores, eh, bueno, llevamos adelante todo un proceso de trabajo con niños y niñas de 11 a 14 años, a través del juego, a través de la enseñanza de valores, para decirlo de alguna manera, no la enseñanza, sino actividades que tienen que ver con que los niños y las niñas se apropien de una escala de valores, ¿sí? Ejerzan el liderazgo, bueno, tengan contacto con la naturaleza, ¿sí? Lo hagan en un ámbito de amistad, de pandilla, para decirlo de alguna manera, de trabajo en equipo. Bueno, esas cosas, eso es sin duda también otra de mis grandes pasiones. Y creo que es muy importante también en relación a la contención de los niños y los adolescentes, ¿no es cierto? Sí, a ver, problemas hay en todos lados, ¿sí? Eh, Así como se dice que la escuela es caja de resonancia de la sociedad, ¿sí? También el patio de un grupo scout es una caja de resonancia de esa sociedad, y también recibimos niños que están atravesados por innumerable cantidad de situaciones críticas. Pero también es un lugar donde se puede pensar en un mañana distinto, es un lugar donde se puede no solamente pensar en un mañana distinto, sino de alguna manera construirlo desde el día de hoy, ¿no? Un poco el leitmotiv de los scouts tiene que ver con esto, con construir un mundo mejor. Claro, yo conozco una actividad que es muy parecida a los scouts, que tal vez la conozca, que son los exploradores salesianos. Sí, exactamente. Sí, a ver, ahí eh, algunos dicen que el fundador de los scouts, que era no importa, era un militar inglés, un general inglés que se llamaba Baden-Powell, robó la idea de Don Bosco, ¿sí? Ah, Eh, sí, unos dicen eso. En verdad son cuestiones complementarias, ¿sí? claro, no Son sabía cuestiones, eso, así que sí. lo voy a tener en cuenta. Eh,
Y por ahí hay otro pajarito que también me contó que estuvo haciendo especialmente el año pasado, durante la pandemia, un acompañamiento muy importante a los jardines maternales y el peligro que existía el año pasado, y bueno, este año que continuó lamentablemente el tema de la virtualidad y la falta de escolaridad de los niños. Cuéntenos un poquito cómo fue toda esa Bueno, campaña. no ha habido tal apoyo o así tan fuerte apoyo. Simplemente mi mamá y una de mis hermanas, ¿sí? Tienen un jardín maternal aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde hace unos 20 años. Y lo cierto es que, bueno, mi mamá tiene 80 años y sigue ahí remando entre niños y pañales y canciones infantiles y todas esas cosas en la medida que se lo permite esto. La han tenido muy, pero muy brava, muy, pero muy brava, no solamente a raíz de la pandemia donde se agudizó esto, sino desde antes, porque a modo de ejemplo, ¿no? Esto es interesante para verlo de manera genérica y no solamente pensado en esa problemática, ¿no? Cómo los hechos disparan el derecho y cómo hay tensiones que hay que articular en eso. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el accidente que había sufrido la nieta de Raúl Alfonsín? Bueno, eso dio lugar, por ejemplo, a una psicosis del cuidado. Entonces, a modo de ejemplo, las inspecciones eran continuas, había que poner vidrios antiestallantes con todo el costo que eso significaba. A ver, no estoy diciendo que eso estuviese mal, pero tenemos ese modo de regulación pendular, ¿no? Después, por ejemplo, la ley de educación nacional habla del tema de la universalización, digamos, la extensión de la educación inicial, ¿no? Esto no lo sé por el discurso de ella, sino porque en el profesorado de educación especial hoy en día soy profesor de sistema y política educativa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Y han puesto como política de Estado, ¿sí? Que la sala de, perdón, que la última sala, ¿sí? Sea obligatoria. De modo tal de que lo que sucede en la práctica, estoy hablando de historia antigua, es que en general los niños concurren hasta sala de 3 a los jardines maternales, porque en definitiva, después, sea una escuela pública o sea una escuela privada, no tienen acceso a la vacante cuando quieren llegar al último año de la educación infantil. Entonces eso también provocó una crisis en los jardines maternales. Y finalmente el tema de la pandemia, donde era difícil llevar adelante la virtualidad en un contexto de, bueno, básicamente eso. En todo eso, mi hermana, poco menos que lideró el reclamo de los jardines maternales. Bien, mi hermana, una faceta que jamás había descubierto. Estoy contento con eso y simplemente mostré mi adhesión en ese sentido, porque comprendía la problemática, pero simplemente era en el Facebook replicar algunas de las entrevistas a mi hermana o cosas por el estilo. ¿Sí? Sí, yo creo que la pandemia fue como que despertó algunas habilidades que muchos tenían guardadas en relación a lo que usted contaba de su hermana, Sí. que encontró una faceta que no la había descubierto antes. Sí, sí. Y en relación a todo esto de
la virtualidad, todo lo que nos trajo la pandemia, el COVID, desde hace ya 1 año y medio prácticamente, quería que nos contara un poco con qué obstáculos se encontraron en su juzgado, cómo fueron intentando sortearlos, cómo pudieron con algunos y cómo no han podido todavía con otros. Bueno, primero decir que un poco lo que hablábamos previamente, que todos nos estamos acomodando, que es una cuestión de articulación entre esto de virtualidad y presencialidad y muchas cosas que se suscitan, que por ahí se van despertando a partir de un planteo, ¿sí? Esto no lo teníamos en cuenta, esto tal o cual cosa. A modo de ejemplo, ¿sí? Hoy veíamos que había llegado al juzgado un juicio sumarísimo donde, donde todos los testigos, tanto para la medida cautelar como la acción de reinstalación, residían en Salta. Claro, nuestro mapa mental, ¿qué dice? Hay que hacer un oficio ley 22.172 con todo el costo que eso implica. ¿Por qué? Porque la LO dice que si el testigo se sitúa a más de 70 kilómetros del radio del juzgado, hay que hacerlo de esta manera. Sin embargo, hoy en día tenemos el medio virtual. Entonces, todo eso va a tener que reajustarse, ¿sí? A ver, dificultades muchísimas. ¿Por qué? Porque hubo en primer término, hubo un primer momento donde estaba dispuesta la feria judicial, la feria informática, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde personalmente asumí el despacho de todo ese periodo. ¿Sí? Fue un periodo cansador, ¿sí? Hubo durante ese tiempo, había resistencia de los propios empleados, en muchos casos, a desempeñarse laboralmente en ese contexto, ¿sí? Resistencias al cambio hay, hubo y seguirá habiendo, porque eso es consustancial a un grupo de trabajo, ¿no? Y hay quienes, a ver, son nativos digitales y en definitiva operan los medios informáticos, para decirlo de alguna manera, con una naturalidad enorme, y hay quienes no operan de igual manera, ¿sí? Por otro lado, se ha producido una enorme y una catarata, para decirlo de alguna manera, de transformaciones, incluso desde el punto de vista jurídico, digamos, del trámite del proceso, mediante distintas acordadas, mediante resoluciones de Cámara, etcétera, etcétera, sin siquiera el tiempo para parar la pelota, armar el equipo de acuerdo a los nuevos planes, para decirlo de alguna manera, en criollo. Aún así, hemos podido armar un buen equipo de trabajo, ¿sí? Y hoy por hoy, porque esas resistencias, digamos, no pueden sostenerse indefinidamente en el tiempo. De alguna manera, la persona que tiene resistencia, con el apoyo de juez, secretario, etcétera, etcétera, se van ajustando. Bueno, estas cuestiones han sido así. Algo que verdaderamente, la paralización de la prueba oral fue un grave problema porque supuso la paralización, de hecho, de la mayoría de las causas, así como también la paralización en su momento de la oficina de notificaciones.
algunos jueces, bueno, nosotros nos tomó tarde esto, ¿sí? Pero lo cierto, porque yo asumí el 4 de diciembre, ¿sí? Pero lo cierto es que algunos jueces, por ejemplo, admitían la notificación de la demanda por carta documento, ¿sí? Otros, en cambio, y yo sigo manteniendo ese criterio, que conforme el 136 no podemos hacerlo, ¿sí? Son decisiones que uno va tomando en función de los contextos de cada una de las circunstancias. Después, cuando la Cámara nos dio un respaldo, para decirlo de alguna manera, con las modalidades, con las 3 modalidades de la prueba testimonial, por ejemplo, ¿sí? Directamente adoptamos la modalidad virtual y hoy por hoy, salvo algunos inconvenientes técnicos, ¿sí? Lo cierto es que lo estamos llevando a cabo con regularidad y sin mayor inconveniente, ¿sí? Quiero pensar si hubo alguna otra cosa que haya facilitado o perjudicado el proceso, pero en este momento no recuerdo. Doctor, ¿las audiencias testimoniales las están tomando en forma virtual? Exactamente, exactamente. Sí. Sí, y eso es fantástico porque estuvimos charlando también con otros jueces y funcionarios judiciales y nos contaban, así como dice usted de este testigo en el norte de nuestro país, nos contaban que habían tomado audiencia de testigos con testigos que estaban en España. Sí, sí, sin duda. Sin Así duda. que No hemos tenido todavía esa situación, pero entiendo que en cualquier momento la tendremos, ¿sí? Nuevamente, se trata, creo, esto de vino nuevo en odres viejos, ¿no? En el sentido de que va a haber que hacer algún tipo de acomodación de las normas procesales a la realidad actual, ¿sí? y más que nada, creo yo, para evitar futuros pedidos de nulidades, ¿no es cierto? Claro, sin duda, sin duda. Y a ver, en principio, a ver, es una apuesta porque en definitiva, el día de mañana puede venir algún planteo de nulidad que nosotros finalmente rechazamos, que obviamente se tiene presente la apelación en los términos del 110 y que finalmente la Cámara diga, no, sí, esto es una locura, vuelvo a todo, como en el juego de la oca, vuelvo a comenzar. Pero en el contexto actual yo creo que es necesaria una decisión valiente, ¿sí? Y al menos correr el riesgo, porque si no, el contrapeso de eso es la paralización total del proceso. Incluso, y a ver, entiendo que es razonable en el contexto de la pandemia, ¿sí? La disposición de la Cámara que admite el tema de las audiencias presenciales o semipresenciales hacen que, estando tan concentrado en distintos edificios, cantidad de juzgados, en función del cupo, ¿sí? Uno tenga que proponer audiencias, posponer, mejor dicho, audiencias indefinidamente también por eso. El medio virtual todo eso lo facilita. Tal cual. Pienso otras cosas, por ejemplo, a ver, preguntarnos cómo hacemos para ratificar personalmente un acuerdo, o cómo hace el actor para ratificar el pacto de Cotalitis. Y hemos adoptado algunas medidas, ¿sí? Y entiendo que cada uno de los juzgados tiene medidas distintas, pero estamos en un periodo de alguna manera de cierta incertidumbre marcada, ¿no? Por ¿Cómo todas están estas. haciendo las ratificaciones, doctor? A ver, en general, sí,
si la audiencia se toma, por ejemplo, una audiencia del artículo 80 a los fines conciliatorios, ¿sí? Con presencia del actor, ¿sí? Se pide a las partes que luego, de modo virtual, que se sube el acta y se pide que desde la cuenta de cada letrado se mande la ratificación del acuerdo. Si no estuviera el actor presente, si eventualmente cualquiera de los profesionales presenta junto con la contraparte un acuerdo, ¿sí? Le exigimos, le pedimos que ratifique enviando una carta documento el actor a su letrado, dando cuenta del acuerdo, de modo tal de que nosotros tenemos la certeza que interviniendo el correo oficial, ¿sí? Está garantizada la autenticidad por un lado y por el otro lado la la autenticidad, la identidad del actor y la libre expresión de la voluntad. Perfecto, perfecto, porque la firma en la carta de documento está certificada por el empleado del correo, así que Sí. Es una buena alternativa, no lo había pensado y no me había pasado, pero fue una buena Sí. idea. Y en algunas ocasiones, cuando esto no fuera posible, o por una cuestión de rapidez, fijamos eventualmente una audiencia del 80 por Zoom y tenemos por ratificado al actor en el acto de la audiencia y se homologa. Claro. Y sí, yo creo que a medida que van surgiendo distintas cuestiones, se van tratando de ir buscándole la vuelta a cada una, porque hasta que no llegan. Mire, una de las cosas que en algún momento se implementó y que verdaderamente facilitó la gestión del juzgado fue un sistema de etiquetas, ¿sí? Que permite utilizar el sistema LED100. Por el otro lado, otra de... bueno, esto facilitó bastante la gestión. Por el otro lado, un inconveniente que se tenía es cuál era la dinámica anterior a la pandemia. La dinámica anterior a la pandemia era, sea por apoderado, sea por derecho propio con patrocinio letrado, se presentaba y se sorteaba la demanda en la Cámara, se dejaba allí el escrito, nos mandaban el expediente físico a nosotros y teníamos la demanda. ¿Sí? Hoy en día, mediante el sistema de adjudicación de causas, simplemente nos aparece una carátula, un supuesto letrado, patrocinante o apoderado, que no sabemos si es apoderado o patrocinante, ¿sí? Y una presentación de ese escrito de demanda que se dilata en el tiempo, en un sistema que es luego una aguja en un pajar, podría quedar muerto indefinidamente hasta que alguien se diera cuenta que, bueno, esta fue otra de las problemáticas que tuvimos que atacar. Sí, entiendo entonces el por qué nos sucedía esto de que nosotros iniciábamos enviando la planilla y la demanda y documental por mail, y después se demoraba muchísimo el primer despacho, y así como nosotros habíamos acompañado la demanda más la documental, se proveía ordenando elevarla al sistema del LEC 100. Entonces uno no entendía, porque decía, si yo mandé todo, bueno, ahora... Bueno, todo eso son los ajustes necesarios que todos nos tenemos que ir. Hoy en día también una dificultad es el interregno, para decirlo de alguna manera. Me ha pasado que he hecho sentencias y he leído la totalidad de las actuaciones físicas, porque ese sigue siendo nuestro mapa mental. Y después al firmar, pero en el alegato, yo vi que citaban un testigo que yo no tenía acá.
Y claro, se había tomado una audiencia virtual y estaban las actuaciones puras y exclusivamente virtuales. Menos mal que uno se dio cuenta y que volvió sobre eso, si no quedaba como un bruto total. Pero lo cierto es que es una dificultad esto de, por otro lado, las actuaciones físicas no se reflejan adecuadamente en lo digital, ¿sí? Si hubiera ese reflejo, sería bastante sencillo. Pero, bueno, esas son algunas de las dificultades. Sí, además hay Obviamente, expedientes, perdón, sí, la sí, doctora Adriana Guccione creo que quiere hacer una pregunta. sí, sí, cómo no. Adelante, Adriana. Le tienen que habilitar el micrófono. A ver, si yo puedo. Ahora Sí, no, estaba hablando, yo puedo. Estaba pensando en que nosotros, que yo también me recibí en el año 93, estamos muy acostumbrados al formato papel. O sea, todo esto, si bien no somos tan viejos, tampoco somos tan jóvenes. Entonces, nos costó mucho esto de pasar. Y yo fui abogada 30 años y entré al Poder Judicial, soy empleada en mesa de entradas ahora hace 2 años. Y el que estuvo de los dos lados del mostrador puede llegar a entender el proceso, ¿no? Pero lo que hubo fue mucha resistencia de los abogados porque no sabían lo que pasaba adentro. Y claro, adentro era todo un caos, o sea, era desde cómo hacer esto del primer traslado de demanda, o sea, fue toda una revolución que creo que yo estoy en provincia, estaba más preparada que sin capital duda. a nivel digital, pero también fue todo un desafío. Entonces, es muy difícil, para que sepan los abogados del otro lado del mostrador, es muy difícil leer el expediente digital para el que está tan acostumbrado al papel. Es como ir y Mire, venir, doctora, tener 2 computadoras, tener abierta la mesa también, ir viendo, ¿no? O sea, es sí, complicado. el otro día, en el curso que la doctora Daniela Villar señalaba, justo estábamos reflexionando sobre eso. Les comentaba a los participantes que nosotros tenemos una herramienta muy interesante en el LED 100 que aparentemente, según lo que comentaron los colegas, no disponen ustedes los abogados, que es dentro de la posibilidad del despacho, ¿sí? Hay un puntito, un link que dice ver todo. Entonces permite hacer un único PDF de la totalidad de las actuaciones judiciales o bien de las actuaciones judiciales que yo estoy queriendo ver. No sé, yo quiero seleccionar demanda, contestación de demanda y traslado del responde. Cliqueo las tres, pongo mostrar todo y me aparece todo eso en un único PDF. Decía esto porque es interesante que ustedes lo gestionen si se puede. ¿Por qué? Porque me parece una herramienta interesante que facilita el trabajo y que aparentemente el sistema es amigable para establecerlo, porque para nosotros está disponible. Tal cual, sí, es de utilidad. Y además, no sé cómo es el sistema, que hay algunos adjuntos que ustedes los ven y nosotros no. Porque más de una vez, por lo menos a mí me pasó, que proveían un traslado y decían que estaba digitalizada la pieza en traslado y en realidad uno no la veía. Entonces Ah, mire, teníamos que hacer captura de pantalla para poder mostrar que nosotros no estábamos viendo lo mismo que ustedes. bueno, esas son locuras totales y absolutas del diseño de esto, ¿no? Debería ser un espejo, una y otra cosa. Sí,
Pero bueno, todo es perfectible, ojalá que... Por ejemplo, por ejemplo, en provincia a veces contestan los organismos con archivos comprimidos, que es muy difícil Sí, si uno no tiene la herramienta y sí, si no sabe seguir los pasos, bueno, los abogados dicen, bueno, no vino el archivo, no está el sí. archivo. Sí, pasa mucho, por ejemplo, si mal no recuerdo, con la IGJ o con otros organismos que envían información con archivos embebidos. A la A ¿Sí? FIP nosotros nos pasa con también, AFIP. A la FIP, por AFIP. Sí. ejemplo, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, que hay Bueno, que tener un programa especial para poder abrir una, el archivo embebido. una cuestión que es cara y seca de una misma moneda, digamos, los dos rostros de Juno, es el tema de la rapidez que imprime el medio digital al proceso. Eso es una fortaleza por un lado, pero por otro lado una debilidad. ¿Por qué? Porque en definitiva la capacidad de respuesta con con las mismas personas, con la misma estructura, con el mismo sistema informático, es limitada, de modo tal de que en algún momento va a provocar un tapón. Hoy por hoy, yo saco un traslado hoy, ¿sí? Para contestar un traslado de pericia, doy firma hoy, confirmo la firma hoy, tengo nuevamente ese escrito a despacho en la bandeja de escrito por ahí hoy dentro de 5 minutos. Tal cual. Es así. Porque antes nos tomaba tiempo preparar la cédula, llevarla al juzgado, que vaya a la oficina de Claro, notificaciones, y ahora es algo instantáneo. sí, 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 sí. Ven luces y sombras de una misma situación. En algún momento serán todas luces. Sí, no, y además por eso también es importante este diálogo entre, como decíamos, las dos partes del mostrador, porque así podemos ver los obstáculos que hay de un lado y del otro y juntos poder solucionarlo más fácilmente. Sin duda, sin duda. Así que bueno, no sé si quieren hacerle alguna otra pregunta al doctor. Eh, si tenían alguna inquietud para preguntarle. El doctor García Ventureira, adelante. Gracias, Dani. Gracias, doctor. No, yo realmente quiero marcar algo. Realmente tengo una gran admiración por el doctor Malgrín. No lo he vivido todavía como juez. No me voy a No lo he sufrido explayar todavía sobre como eso, juez. puedo hablar como secretario. Realmente, yo sí, tuve la suerte de estar de los dos lados del mostrador. Haber sido secretario, iniciarme en un tribunal de trabajo de provincia, y después largarme a la calle. Más allá de mis años de estudiante como empleado judicial también. Pero bueno, es decir, tuve la suerte de estar de los dos lados del mostrador. Y siempre, además, dentro de la justicia del trabajo, defensor acérrimo de la inmediación. Me parece que es algo, un elemento esencial en la resolución y fundamentalmente de un conflicto laboral. Es decir, si los funcionarios, juez, secretario, no tienen el conocimiento más o menos directo de las partes, es muy difícil poder llegar a la realidad, a esa verdad material que aspira el proceso laboral. Y el doctor Malgrín, me consta, era un secretario de puertas abiertas. Es decir, aquel que recibía a las partes, que tenía la posibilidad de escuchar las distintas campanas. Si que cuando había una audiencia del 80 era él el que la tomaba, era él el que le explicaba al trabajador, mire, las consecuencias son estas, los riesgos son estos, las posibilidades son estas. Realmente eso me parece absolutamente destacable. Estoy seguro que como juez no va a dejar de hacerlo porque me parece que está en la esencia
suya. Así que bueno, esto es un aspecto que me parecía que debía ser destacado, porque, bueno, como realmente de alguna manera consagra uno de los principios que yo creo fundamentales del derecho procesal del trabajo, que en provincia de Buenos Aires y más allá de todas las dificultades, esa vista de causa, donde el testigo se sienta frente a los 3 jueces que están allá arriba y que es muy difícil que pueda llegar a mentir, porque realmente hay que ser un testigo profesional para que eso ocurra. Lamentablemente en el proceso de la capital federal es mucho más factible que ocurra. Y Sí, actitudes sí, como la suya evitan muchas de estas cuestiones. Nada más, sí. perdón. Igualmente ese tipo de intervenciones son bastante limitadas porque uno tiene un corsé. Porque, no sé, uno puede intervenir en una audiencia de conciliación, fenómeno, uno puede intervenir en una audiencia de testigos, ¿sí? Pregunta también de manera distinta, ¿sí? Pero si uno en aquel momento le quedó toda la impresión de que era un mentiroso de película, ¿sí? Después, al momento de dictar sentencia, uno tiene una camisa de fuerza y ni puede decir eso. ¿No? Cosa que en provincia tienen El mucha sistema de mayor libres libertad convicciones claro, funciona de pues, otra manera, ¿no? sí, sí. Bueno, no sé, Andrea, si querés tomar la palabra. No, la verdad, bueno, Lucas sabe el cariño que le tengo a su señoría, que No me gusta eso. no le gusta que le digan, por eso se lo digo. Sabe lo que uno siente por él, obviamente que es una gran, gran persona, emulando, digamos, a nuestro gran maestro, el doctor Capón Filas. Uno siempre cuando, yo creo, eso es lo que me gustaría a veces, ¿no? Que el Poder Judicial, cada vez que tiene que dictaminar o algo por el estilo, que piensen un poco lo que hacía a Rodolfo, ¿no? Era, yo creo que si hay alguien, un digno sucesor, digno hijo putativo, hablando de mal y pronto, porque yo sabía que lo que él te quería, lo que él te quería a vos, realmente él está estaría muy, pero muy orgulloso de verte hoy. Yo creo que eso era algo que siempre me decía. Me decía, ay, ya Lucas, él estaba desesperado porque quería verte juez. Cuando hablábamos, viste, que estábamos ahí, yo qué sé, la verdad que era un placer escucharlo a él. Yo a veces lo llevaba con el auto y me decía, nena, vamos a llegar en algún momento, porque daba bastante vuelta, viste que él quería llegar directo, no quería, viste que La Plata es hermoso manejar en La Plata, pero vuelta, vuelta, vuelta. No, y la verdad que eso, él estaba, sabía cómo ibas a ser como juez, él estaba ilusionado todo el tiempo, bueno, pensando a ver cuándo te iban a nombrar, porque sabemos tu trayectoria. Vos no sos una persona de que el día de mañana que te nombraron juez, tenés toda una trayectoria, como recién decía el doctor García Ventureira, que lo estaba escuchando. Nosotros sabemos de qué estás hecho y la verdad que uno se pone contento que gente como vos llegue a ser, bueno, a lo máximo que es, ¿no? Ser juez. Bueno, después ya vas a estar para ir a la Cámara, seguro, porque no te vas a quedar tranquilo ahí, ya lo sabemos. Bueno, y a veces la diferencia, ¿no? Con el Poder Judicial. Yo, a veces lo que yo siento, no de parte de, a veces siento de los mismos, viste, abogados que alguna vez estuvieron del lado nuestro, digamos, del lado del abogado de la calle, del abogado independiente, que cuando pasan al Poder Judicial, siento un cambio bastante importante, como que a veces debe ser la edad, ¿no? Porque eso a veces me gusta a mí el juez que pase del lado nuestro, no digo que sea un poco más joven, pero que tenga un poco más de ganas, porque a veces no digo que algunos que quieren ir a jubilarse, tampoco quiero decir eso, que hay algunos del lado nuestro, ¿no? No, Somos no, lo no único es, que yo, no es la. lo único Es que una. yo
lo que Sí. uno pide a veces al Poder Judicial es que nosotros somos laburantes también, que los abogados somos, está la defensa del trabajador, yo eso lo entiendo y estoy a favor de eso porque soy abogada del trabajador. Pero nosotros también somos laburantes y ha caído mucho en nuestra profesión, lamentablemente, pero no en sentido, digamos, del honor ni nada por el estilo, sino ha caído económicamente. Yo a veces me pone mal ver a algunos colegas, no digo que sea mi caso, pero yo veo a algunos colegas que a veces no están en buenas condiciones y son muchas ilusiones también. Claro, Por eso, yo supongo que, entre otras cosas, así como les ha pasado a muchos, el tema del parate durante la pandemia, ¿no? Y tener parado un proceso, porque yo comprendo que aquel que tiene un estudio y que tiene varios casos, claro, atiende la necesidad impostergable con el que salió hoy y tiene tramitando otro, pero cuando ese otro está, está trabado, ¿no? Es una dificultad importante. por eso yo sé que vos no sos así, yo sé cómo nos respetás, el respeto es mutuo, y eso es lo que uno pretende, porque yo qué podría decir, del otro lado, sé que tengo miles de amigos, como los que estamos acá, que todos nos conocemos, obviamente cada uno lucha por el trabajo que hace, tanto el que hace la demandada, como el que hace el actor, como ustedes desde el Poder Judicial. No sé, quería que no, a veces no hay tanto ese conflicto que uno dice, sino que a veces uno lo que pide es que se valore el trabajo nuestro, que yo sé que vos lo valorás, que no nos, digamos, que no nos regulen por debajo, digamos, de nuestros honorarios, que se valore lo del pacto de Cotalitis cuando corresponda, que se homologue, porque sabemos por qué se hizo el pacto de Cotalitis. Ahí Rodolfo siempre me lo decía, era para proteger al trabajador, no para otra cosa, porque en otras épocas se cobraba mucho más que el 20%. Bueno, serían eso, es lo que uno pretende y por eso uno presenta el pacto. Yo presento todos los pactos y obviamente que pido que se homologuen los mismos. La verdad que fue una hermosa entrevista, bueno, como lo sabe hacer Dani, y sabíamos que nuestro scout no nos iba a fallar. La verdad que te queremos mucho, sabemos lo Me sentí trabajador que honrado. sos, lo respetuoso que sos, que eso me parece que es fundamental. No sé si alguno más quería hacer una pregunta, y si no es así, me gustaría que vos cierres, que nos digas algo, a ver, a estos pobres colegas, que cada vez estamos más pobres, vamos a no es que estoy por llorar en ningún momento, pero no sé, a veces escucho, viste, que a veces no es que el colega quiere criticar al Poder Judicial, a veces está enojado, ¿viste? Yo lo entiendo. Yo no publico nada, no publico, ¿viste? Porque casi toda la gran mayoría son amigos. Entonces no me gusta eso, ¿viste? De agarrar y escribir algo pegando por la espalda y después, hola amigo, ¿cómo estás? Si tengo que decirle algo a alguien, se lo digo en la cara, no escribirlo en las redes. Por ahí esos chicos o esas chicas, o no tan chicos, no tienen el acceso de poder hablar con la gente del Poder Judicial. No sé, quería ver alguna palabra de esperanza para los trabajadores que somos laburantes, para los abogados que somos laburantes tanto de un lado como del otro. Y quería escucharte nada más. Y bueno, y gracias a todos y a todas por estar, y gracias, Luz, gracias por estar. Gracias. Yo agradezco, me sentí muy cómodo, ¿sí? Yo siempre digo, es una asociación lo nuestro, ¿no? En el sentido de que cuando uno estudia y ve el caso fulano de tal o el caso mengano de tal, ¿sí? Es un abogado o una abogada inteligente que hizo un planteo audaz, ¿sí? Que bueno, en general las buenas ideas tienen infancias solitarias, se dicen, de modo tal de que probablemente chocaron muchas veces contra la pared, pero ustedes tienen una enorme capacidad
que yo digo que es excitar la decisión judicial. Cuanto mayor y mejores argumentos, ¿sí? Esbocen ustedes, ¿sí? No solamente defenderán de mejor manera los intereses de su cliente, sea el actor, trabajador o la demandada, no importa quién, ¿sí? Sino que también hay un rol ahí muy interesante de construcción del derecho, ¿sí? Ustedes nos invitan a pensar. Y hay que salir de eso. Les cuento, ustedes son profesionales destacadísimos, ¿no? Pero también, así como nosotros tenemos que hacer un mea culpa dentro del Poder Judicial, también hay que cuidar el tema de la práctica profesional, ¿sí? Porque al lado de ustedes, que son destacados profesionales y hacen planteos serios, se ven chantadas y cortar y pegar y muchas cosas que empiojan, digamos, la cancha. Yo los invito a seguir batallando, a seguir creyendo, ¿sí? Y bueno, y también de alguna manera sentarnos juntos a repensar los nuevos escenarios, porque frente a estos nuevos escenarios hay, bueno, primero desde una visión positiva o desde una visión optimista, hay que tomarlos como una oportunidad, ¿sí? Hay que transformar, digamos, esos problemas o esas debilidades en oportunidades y creo que es un tiempo para hacerlo. Estamos en el momento del sacudón. Después de todo esto, el sacudón de alguna manera ha de pasar. Bueno, gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, por Lu. contar. Gracias, Dani. Gracias a todos. Descanso a todos. Gracias. Un cariño grande a todos y a todas. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. A descansar. Gracias. A Nos descansar. vemos. Buena feria para Gracias. todos. Buena Chao, feria buena para todos y feria. todas. Cariños.